según el programa que teníamos, viene la segunda parte del libro, que está dividido en tres partes. Y la segunda parte tiene que ver con la instrumentación y la vestimenta de Chiloé. Así que le doy la palabra a mi hermano Diego, que está ahí junto al basilisco, ahí lo puedo ver. Así que que levante la mano. Eh, Dale, Diego. Bueno, me presento, yo soy Diego Vargas López, el hermano gemelo del autor del libro. Y a mí me tocó hablar un poco sobre el tema de la segunda parte del libro, que se refiere a los instrumentos musicales, a las afinaciones en guitarra, los conceptos de la danza, la clasificación de estas y finalmente la vestimenta que se utiliza. Así que vamos a empezar a revisar cada parte de forma breve para luego pasar a la parte más entretenida del lanzamiento, que es las danzas, que lo vamos a ver al final. Así que dentro de los instrumentos principales que llegaron a Chiloé, como mencionó don Víctor hace un rato, tenemos los instrumentos que son los cordófonos. Dentro de ellos tenemos el violín y también volver a repetir el tema del rabel, que el rabel hay una confusión con que en Chiloé no se utilizó ese instrumento, pero mucha gente, debido a la canción de don Héctor Pavés, del rabel para ser fino, empezaron a construirlos también en Chiloé porque pensaban que se utilizaba. Pero el violín fue el único instrumento y era de cuatro cuerdas, como lo mencionaba don Víctor, y ese se utilizaba. También el otro instrumento más típico que hasta los días de hoy sigue vigente es la guitarra, que se utiliza también en los pasacalles y en todo lo que tiene que ver con el ritmo folclórico. Es como el instrumento base para tocar algo folclórico. Los cultores casi todos tocaban con guitarra y su voz. Eso era las fiestas hace años. También tenemos un instrumento que se llama charrango. No sé si lo podrán observar. Voy a mostrar acá el charrango. El charrango es un instrumento que se utilizó a lo largo de todo Chile y también como somos parte de Chile, llegó a Chiloé. Ahí llegó el Pablo. Pablo, ¿puedes compartir la foto del charrango para que se vea de mejor forma? Por favor. Bueno, voy a comentar un poco el charrango. El charrango es un instrumento que se hacía de alambres. Ahí está. Ahí está la fotito del charrango para que todos lo puedan ver a color. Era un instrumento que se hacía con alambres, se claveteaba en una viga o también en una tabla y se colocaban, como se veía en el dibujo, dos botellas para tensar los alambres. Y luego se podía raspar con un hueso o con una madera dura, por ejemplo con luma. Ese instrumento ya no está vigente en Chiloé, pero sí se utilizó un tiempo, como se veía en la fotito que mostró Pablo. Después tenemos otros instrumentos que son los aerófonos. Y acá podemos observar el más típico que ahora se utiliza mucho hoy en día es el acordeón. Pero antes habían otros instrumentos que eran importantes. Por ejemplo, la flauta, que lo voy a mostrar acá. Aquí tengo una flauta transversal o traversa, de madera. Pero esta flauta es una flauta hecha por un luthier de la actualidad, no es una flauta antigua rescatada, sino que es una flauta hecha ahora. Y en la antigüedad generalmente eran de bronce, que los trajeron las bandas militares. Y luego la gente acá empezó a imitar hacer las flautas, pero la empezaron a hacer de madera. Y generalmente la hacían de quila o de cualquier madera que sea de sauco, que sea una madera de corazón blanco, para poder hacerle los agujeros entre medio y poder tocar. Después, otro instrumento de viento, que ese no lo puedo mostrar porque no lo tengo, es la diuca. ¿Puedes mostrar la imagen, Pablo? La diuca. Esa imagen es realizada por Natalia Soto sobre una diuca. La diuca es el instrumento de aerófono que también le dicen pajarito, que tú lo soplas y suena como un pajarito. No puedo hacer el sonido ahora porque no lo tengo, pero se llama diuca porque el sonido se asemeja al sonido que hace ese pájaro. Y generalmente se hacía de latón y lo hacían con un tarro de café, hoy en día o de barro, y hoy en día ya lo pueden hacer, lo hacen soldado y lo hacen más bonito, pero en la antigüedad se utilizaba así. Bueno, y volviendo al acordeón, existen dos tipos de acordeones que se utilizan mucho, que son las acordeones verduleras o a botones y las acordeones a piano.
No sé quién tiene un acordeón ahí ¿Alguien tiene un acordeón a botones por ahí? ¿Pablo? No. Solamente a piano. Vamos a mostrar el dibujo entonces. Para la gente que no conoce los acordeones a botones, que la mayoría las conoce, ahí está el dibujo. Es un acordeón a botones, que puede ser de una hilera, de 2 hileras o de 3 hileras. En ese caso tiene 2 hileras. Y después está el acordeón que ya se utiliza hoy en día, que ya el acordeón a botones es poco utilizada. Y se utiliza mucho el acordeón que es a piano, que es la que van a utilizar más rato el Pablo y José, mi padre. Pasando a los siguientes instrumentos, tenemos los membranófonos. Y en eso se utilizaron mucho, también lo mencionó don Víctor, lo mencionó Javier, en los pasacalles. Entonces que eran imitaciones de los instrumentos que traían las bandas de guerra. Ahí podemos ver, en los dibujos que está mostrando Pablo, podemos ver la caja redoblante con cuero de chivo, y también tenemos el bombo y el tambor. La diferencia entre el bombo y el tambor era que el tambor se utilizaba con un mazo firme para pegar un solo golpe, y el tambor utilizaba 2 baquetas, igual que la caja. La diferencia es que la caja era más pequeña y tenía unas lienzas abajo para utilizarlas de bordón. Igual muy parecida a la caja de banda de guerra o la caja de la batería normal. Y acá no sé si puedes compartir la imagen de los bombos que aparece, Pablo. Sí, La foto que nos entregó don Iranio. Bueno, aquí voy a compartir una. Mientras la buscas, voy a mostrar un violín chilote. Acá hay un violín chilote, como lo pueden observar. Este instrumento fue creado o construido aproximadamente hace unos 20 años. Me lo regaló mi vecina. Está hecho de ciruelillo y avellano. Y lo hizo el hermano de un caballero que le dicen Florindo, que es un folclorista de la costa. Que son, no sé si es hijo o nieto de don Coche Molina. Y ahí están todos sus descendientes, y uno de ellos, que este caballero ya falleció, construyó este violín chilote que todavía existe y está bueno, ya no tiene cuerdas de tripa, pero tiene cuerdas normales. Lo utiliza el piano mágico. ¿Encontraste la imagen? Sí, ahora voy a compartir la pantalla. Ya, comparte la imagen para que vean los bombos. Mira, Del registro que hizo don Iranio Chávez. esta primera foto es de don Víctor, sí. Ya, esa es don Víctor. 1983. Ahí se pueden ver el bombo y se puede ver un tambor. En este caso, ahí tambor, usa el tambor redoblante. No es tipo caja, no es tan delgado. Y vamos a ver la otra foto, que creo que está más abajo. Por acá. Y ahí se ve la diuca también. Sí, ahí se ve la diuca. Y aquí estamos con los tambores, y aquí tenemos otra más antigua. Esa imagen es la que quería mostrar. Que ahí está, se pueden ver el bombo y tambor en Calen, por la familia Paichil, en 1970. Muchas gracias, Pablo. Y finalmente, para terminar con los instrumentos, voy a mostrar ese instrumento construido por mí. Si lo pueden ver ahí en la imagen. Se llama ronco. Y este es un idiófono, que significa que se produce el sonido a través de la vibración. Se le puede pegar con otro palo, con un pedazo de luma, o también se le puede golpear con un hueso. Esto fue recopilado. Pablo, ¿tú puedes contar dónde encontraste esta información del ronco? Ya, lo que pasa es que dentro de todo lo que es el folclore o la proyección folclórica de Chiloé, los grupos folclóricos tienden a utilizar un instrumento que muchas veces, o en realidad no se vio, sino que fue introducido, que es la charrasca o cacharaina, que es esta quijada de caballo. Y ya hoy en día ya se toma como algo del folclore de Chiloé, pero en ningún estudio o texto aparece la investigación o que alguien haya usado este instrumento, sino que era más de la zona central.
y lo que aparece mucho en los textos, pero solamente como descripción, sin fotos, sin nada, es el ronco. Y que es también un instrumento idiófono, y al igual que la charrasca, y también posee un sonido similar, pero este deriva o podría ser tener un origen en Andalucía, donde hay un instrumento similar, pero que se usaba con cascabeles, que se llama la carrañaca. Y obviamente tiene que haber llegado de España. Y después hay otro instrumento en la zona central que también es similar a lo que se describe como ronco, que es la charratela, que en el libro de la danza de la vida y la muerte, la cueca, de Margot Loyola, se puede encontrar también una foto de la charratela. Entonces, a través de esa descripción que aparece como en 3 textos diferentes sobre este instrumento que se utilizó en algún momento, que me imagino que tiene que haber sido alrededor de los 1900, porque no existe registro fotográfico ni alguien que lo haya tocado, solamente una descripción textual. Pudimos reconstruirlo con mi hermano a través de esta descripción. Y es lo que se puede ver ahí a través del que es hecho de madera, con resonadores, no metálicos, sino que de madera, y el instrumento en sí también solamente todo de madera. Voy a explicar un poco cómo está construido el ronco. Es un trozo de luma, de madera de luma, con tres tarugos que hacen de clavijas para sostener acá estos resonadores, como mencionaba el Pablo, que también son de luma, otros son de ulmo y también de coihue. Son los 3 resonadores que están en cada una de las clavijas. Y por este lado tiene una parte dentada que hace que se pueda raspar. Así que esta fue la reconstrucción de la descripción del instrumento que alguna vez existió en Chiloé llamado ronco. Mi Como hermano, mencionaba, ¿sí? no sé si te queda algún tiempo para ver si don Víctor podría comentar algo sobre cómo él vivió en los años, estuvo en los años 70 y 80, si él alguna vez vio la quijada de caballo o la charrasca que tocan hoy en día los grupos folclóricos. Sí, tengo algunas fotografías de quijadas justamente en la comuna de Alcahue, de finales de los 70, principios de los 80. Yo coincido con lo que tú dices, que no hay mucha documentación anterior. Estoy tratando de recordar si en los textos de los Cavada o alguien así están mencionados, pero me parece que no. Y yo creo que eso tiene que ver con la interacción entre los grupos folclóricos y la influencia de eso hacia las fiestas populares, más allá de lo exclusivamente folclórico. Y lo interesante del ronco que mostraba Diego recién eh, es que es un instrumento idiófono de entrechoque, o sea, con lo que él llama resonadores que se entrechocan y producen un sonido, pero que al no ser metálico, le otorga una sonoridad bien específica. Por eso me parece que el nombre de ronco casi como si fuese afónico. No hay una estridencia como la de los anillos de un pandero o algo por el estilo. Quizás por eso también no haya sido tan ampliamente utilizado, porque en la medida en que se fue juntando con el acordeón, por ejemplo, el acordeón debe haberlo opacado, más que si hubiese sido con resonadores eh, metálicos. Me- Hubiera sido más brillante y penetrante su sonoridad. Que generalmente, según la investigación de Pablo, se utilizaba mucho para avisar la vuelta de la cueca. Esa era su función principal. Claro, pero piensa que en todas las cuecas, distintas formas de cuecas del país, que hay muchas, cuando no había panderos, la gente o tañía directamente sobre la caja de la guitarra, percutiendo con los dedos, hay alguien tocando y alguien está percutiendo con los dedos, o con un par de tenedores o un par de cucharas, haciendo el mismo tipo de recurso sonoro. Sí, claro. Gracias, don Víctor. Gracias. Bueno, ahora pasamos a la siguiente parte, que es acompañamiento y afinación de la guitarra.
Y acá en el libro podemos ver varias afinaciones que entregó don César Gómez, que es un estudioso que lo comentó Pablo también, que le ayudó con este tema. Y él tiene unas publicaciones con respecto a las afinaciones de guitarra que él investigó. Y las afinaciones que están en este libro están basadas en su investigación, que habla que la más común que se utilizó en Chiloé se refiere a la afinación antigua o por tercera alta. Que bueno, cuando tengan el libro van a poder ver cómo se afina, pero son varias afinaciones campesinas que están aquí en el libro. Luego pasamos a los conceptos de la danza, que ya son cosas más específicas, que se refiere a la forma, el estilo que se utiliza, las coreografías, la definición de coreografías, y todo esto está basado en la estructura y clasificación de la danza folclórica de Carlos Vega, ¿cierto, Pablo? Así es. Entonces, este caballero argentino se basó el libro en esa clasificación para poder clasificarlo, valga la redundancia, de mejor manera las danzas. Y finalmente pasamos a algo importante, que es la vestimenta del chilote. Y acá Pablo aclara el tema de la vestimenta. ¿Puede ir a mostrar la imagen para no mostrarla a blanco y negro? Sí, por mientras habla un poquito para que yo... Bueno, acá en el libro se menciona el tema de la vestimenta del hombre y de la mujer formal, o la vestimenta que se utilizaba para ir a las funerales, para ir a la iglesia, para ir para ir a las mingas, para ir a las fiestas de noche, y siempre se utilizó una ropa formal, y muy equivocadamente en Chiloé hubo un tiempo donde cuando fue el boom de los grupos folclóricos, se empezó a utilizar cualquier ropa, la que tú encontrabas en la calle, y la utilizaba. E incluso hay una frase acá de una entrevista de José Concepción Bamonde, donde le preguntan el tema de la vestimenta. Y él comenta, dice: me molesta que van conjuntos vestidos a lo más hilachento que puedan. Y eso yo no lo conocí nunca. Cuando uno iba hilachento era para el trabajo, pero en las fiestas se iba con lo mejor que uno tenía. Bueno, eso fue una frase que decía Canahue en una entrevista, y podemos ver la foto que Pablo está buscando en este momento con la ropa que se utilizaba. La ropa generalmente era un sombrero, una boina, un sombrero con ala corta, después camisa, generalmente de tonos oscuros, un bolero, para el hombre, estoy hablando del hombre, bolero, que también se podía utilizar con un chaleco de hilo, y un pantalón de tela. Y finalmente en la parte posterior, zapatos. En la cintura se utiliza, ya muestra la imagen, y en la cintura se podía utilizar cinturón o una faja. Ahí pueden ver la familia Canahue. Ahí está la familia Canahue, la foto de qué año es de 970. 1970. Ahí, como les comentaba, se puede ver la ropa del hombre con un chaleco, una camisa y de forma formal. Ahora podría mostrar la imagen de la... Sí, bueno, estas ilustraciones las hizo Natalia Soto también, donde pudo colocar aquí en este dibujo lo que podría ser o lo que más se podría utilizar un conjunto folclórico al presentarse en un escenario. Como es la idea del libro, es tratar de usar lo más tradicional, o lo que más usó dentro de las fiestas que habían después de los medanes, después de las mingas. Todavía hoy en día hay grupos que usan gorro de lana y usan unas medias de lana encima del pantalón, o van con un gorro todo roto. Entonces, de repente uno como chilote se siente mal que te representen así, siendo que los chilotes iban con lo mejor que tenían, como decía Canahue. Y también aquí en otra ilustración presentó un dibujo de la mujer chilota con una blusa, con una vestimenta formal, que puede ser floreada o puede ser de un tono, y con falda y obviamente zapatos bajos. No sé si José Vargas quiere hablar algo con respecto a la vestimenta, si quiere comentar algo. Sí, me gustaría comentar algo. Antes que nada, quiero agradecer a los que están acá en este panel, ¿cierto? A Víctor, yo creo que, si no me equivoco, en alguna reunión de organizaciones sociales me tocó estar con él. Me parece muy interesante su estudio, y obviamente saludar también a Javier y a Gaby.
a Claudio, gracias por siempre estarnos apoyando. Y bueno, y mis dos hijos que están ahí, que son los autores y los que están hoy día lanzando oficialmente este libro. Lo importante aquí, yo quisiera en decir que este aporte de Pablo quizás no va a ser el último, y que el folclore y la gente que investiga y lo publica, creo que lo hace, entiendo yo, con el único afán de aportar lo mejor con respecto a lo que es la identidad de Chiloé desde sus orígenes, y también decir francamente que los grupos folclóricos debieran con responsabilidad mostrar lo que corresponde a lo que es la esencia del chilote. Y obviamente sí creo que es muy molesto ver la distorsión que muchas veces se puede presentar en un escenario, y esto es muy importante porque la gente que no nos conoce, la gente que nos ve por primera vez, sobre todo la gente foránea, se lleva una imagen distorsionada probablemente desde el punto de vista escénico y desde el punto de vista de lo que vestimos. Como bien lo decía Canagüe, yo tengo 62 años en este minuto y me ha tocado, obviamente, una larga experiencia, quizás no como folclorista, porque folclorista fui mucho tiempo después, pero me tocó vivir largamente en el campo y jamás vi un chilote con botas de goma en una fiesta. No, eso no jamás lo vi, ni corresponde. El chilote, con una educación muy acorde a la época, se vestía lo mejor que tenía de su ropero para ir a la fiesta. O sea, era un acontecimiento muy importante para la gente chiloé asistir bien vestido a un funeral, a una fiesta de un medán, a una misa, a la pedidura a lo mejor de la mano de la novia, etcétera. Y para eso era vestir lo mejor que tenía. Para el trabajo te podías poner cualquier cosa, pero cuando los conjuntos folclóricos proyectan en escena una representación, tienen que colocar en qué contexto están. No se puede distorsionar esto, porque si vas a presentar lo tradicional, tienes que decir que es tradicional. Si vas a presentar algo de innovación, tienes que decir lo que es una innovación, que es una actualización. Pero esto es interesante porque todas estas cosas que ayudan a poder buscar de alguna forma y entregar la mejor información que se pueda para los grupos folclóricos y para la gente que se quiera dedicar a enseñar el folclore chilote. Es importante leer mucho, es importante informar y no copiar. Tú puedes copiar, pero copiar malamente es peor. Entonces, creo que tenemos esa responsabilidad de poder aportar y mostrar lo mejor que tenemos. Así que me alegra muchísimo tener acá a mucha gente que estudia el folclore, y creo que cuando tratamos de hacer esto es porque nos gusta, y también tratar de valorar lo que tenemos y lo que somos como Chiloé y como gente que vivimos en esta hermosa tierra. Gracias, papá. Claudio, ¿puedes nombrar a don Iranio Chávez? Que acaba de Perfecto, ingresar. vamos a darle la bienvenida a don Iranio Chávez, que fue parte de lo que es el prólogo de este libro, revisó el libro también. Queremos darle la bienvenida para que él también se involucre con lo que estamos conversando nosotros, para que también salude y pueda hablar un poquito de cómo ha sido esta experiencia de poder trabajar también en este libro. Don Iranio, puede hablar nomás. Justo que llegó a la hora de la vestimenta, que usted tiene una historia muy buena con respecto a los zapatos de Canagüe. Hola, buenas tardes, Pablo, qué gusto saludarte. Gusto. Hola, Vic, mi colega de la psicólogos y todos los Hola, Iranio. Pablo. Hola. Tarde, pero hoy para mí fue, a pesar de que es un día tan especial para el mundo religioso, cristiano, también para el no cristiano, tuve una visita muy particular
por razones de salud. Y, y eso significó el atraso. Entonces, cuando estaba aquí, de repente le digo a Valentina, me dijo, oye, el link no me mandó el link, Pablo. Y no lo mandaste. Ya lo mando, me dijo que me lo mandó. Pero bueno, ya estamos acá. Estoy muy contento, muy feliz porque que no había una publicación de este tipo de hace ya casi un siglo. Y no estoy exagerando, ha habido algunos libros, algunos intentos con muchas cosas, pero no específicamente de música y danza. Y eso es muy meritorio y sobre todo que es de adentro. Es la propia que han adquirido a través de la tradición de ver, de participar, de proyectar, de entregar su cultura al mundo. Entonces, pero lo más importante de todo, porque esto también es muy efímero, una presentación de cualquier forma que se haga, etcétera, si no hay un conocimiento de la familia, de los amigos, del contexto, del entorno, porque así se aprende en oral, entre otras formas, cada vez desapareciendo esas manifestaciones, se van perdiendo. Así es como se han perdido cientos y cientos de danzas y de cantos, miles de cantos siempre. Entonces es muy importante que además en la tradición estén presentes los niños, porque esa es la continuidad en la cadena oral para poder tener la presencia y la seguridad de que la cultura continúa, aunque tenga cambios. Los cambios son necesarios e importantes por los cambios en la sociedad. No es una estructura rígida como en un museo, sino que es todo lo contrario. A medida que va avanzando en el tiempo y adquiriendo otras culturas, la misma propia cultura va agregando nuevos elementos para que con una identidad muy particular. Ejemplo de ello, y Víctor sabe que, por ejemplo, los cantos de los jóvenes de las poblaciones acá en Santiago o en Chile, el hip hop, el rap, no está en Chile, no nació en Chile, nació en Estados Unidos en barrios negros. Sin embargo, acá también existe y ha tenido una característica muy particular y se ha desarrollado. Si usted toma el metro en Santiago, cuando se podía tomar el metro, subían los jóvenes a rapear, a hip hopear. Y eso es un cambio importante. ¿Y cuál era el contenido? Justamente la problemática social de su propia comunidad o la problemática política del país. Y en este caso, en cuanto a la tradición de estas danzas antiguas, yo diría danza histórica, es que se ha ido en un uso muy particular en familias y se ha ido desarrollando hasta tener una imagen de una cultura, y eso es muy importante como una fotografía. Esto es Chiloé, esto es Chile, ¿ya? Esto es una parte de Chile. Y por eso que me parece tremendamente meritorio el trabajo de Pablo con el apoyo de la familia, porque los padres podrán, o los folcloristas, o la comunidad va a tener un documento que diga esto es lo que hemos sido en el tiempo. Eso, así que un abrazo a cada uno de ustedes y felicitaciones, Pablo. Eso. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Sí, justo estábamos hablando de la vestimenta del chilote y que obviamente Canahue dijo que en una entrevista que usted también realizó en una película, que los grupos iban todos hilachentos. Entonces nosotros estábamos discutiendo ese tema, que hoy en día aún existen grupos que van con el gorro de lana y con todo roto y la media de lana sobre el pantalón y lo más hilachento posible. Sí. Entonces yo quería que usted, como justo ingresó aquí en este momento, además de lo que ya conversó, hablar sobre esa anécdota que usted tuvo con Canahue. A mi viejo querido, hoy día en Día de Muertos, lo recordamos también, junto con la Piti y mi comadre Peta y mi compadre Pru
toda familia de arriba de Karen, que los conozco en los años 60, 70. Fue eso. Y Canagua era mi papá. Y como papá, él me enseñaba, para que vean lo que digo, como papá me enseñaba, y me enseñaba esto se hace así, esto se hace así. Y yo lo acompañaba en guitarra, a las mingas, los medanes, sobre todo a las mingas, mingas de estonque, mingas de papa, etc. Entonces fue una época muy, muy, muy linda con mi viejo. Un segundo. Un día me dice Canagüe, tengo una minga, y estaba con Eugenia, mi señora, hay una minga que tenemos que ir y yo tengo que ir a cantar, soy invitado y tengo dos, pero ¿trabajaste Canagüe? No, no trabajé, pero yo como cantor tengo derecho a llevar 2 invitados. Perfecto. Partimos yo con mis jeans, obviamente, mi toto y mis medias de lana, no sobre el pantalón, sino que la media de lana por el frío, qué sé yo, por la lluvia. Y él con ropa manta. Perfecto, con su boina, como buen vasco, diría yo. Maravilloso. Y de repente iba una bolsa de quintalera, una bolsa blanca llena de, no tengo idea de qué es lo que era. Y la otra bolsa llevaba una guitarra y yo llevaba mi guitarra, cada uno con su guitarra. Y fue increíble porque me dice, mira, agarra ese palo, esa varilla, ya, córtala. Corté la varilla, más o menos larga, 1 metro, ¿no? ¿Y para qué estos canagües? Súbete las medias arriba el pantalón. Pero esto para qué, Canagüe, porque vamos a ir por el monte y vamos lejos, íbamos cerca de Puchaurán, en una bajada ahí había una casa increíble. Así que partimos con mi señor, que en esa época éramos novios y nos querían mucho de familia. Partimos en la tarde, haber sido a ver, 6 de la tarde, y había pasto, ¿cierto? Mucho pasto, y había mucha humedad. Entonces, yo no entendía para qué eran las medias pantalón. Entonces, iba adelante, mira, me decía, iba botando el agua, el rocío del pasto. Entonces, obviamente que sus pantalones no se mojaban y los míos al principio se mojaban porque no entendía nada, no cachaba nada. Después que yo lo vi, lo aprendí y me dijo para qué era, ya pude empezar a usar y entender que las medias tenían una función. O sea, el vestuario tiene una función importante. Eso lo hacían los viejos antiguamente. No sé si ahora lo hacen los jóvenes. Después apareció la bota negra larga, entonces se eliminó la media sobre el pantalón. Pero lo que decía en relación al vestuario está ligado al estereotipo. El estereotipo que construye imágenes que se asemejan a una realidad, pero que en el fondo son levemente falsas, son para vender una imagen, para construir un imaginario de una sociedad, de un lugar. Y ese estereotipo se ha dado en muchas formas de vestuario. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, me tocó hacer un trabajo sobre una investigación sobre la China, la guasa, ¿ya? Entender de que la China es una palabra de origen quechua que significa sirvienta. China Supai, por ejemplo, es la sirvienta del diablo que baila en las diabladas. Entonces la China es la sirvienta, la empleada, como le decían en la colonia, a la mujer. Bueno, y se hizo una película en Chile, se empezaron a hacer películas al principio del siglo. Y empecé a investigar por qué ese traje de la China, de dónde venía. Claro, y fue producto del cine. Y hoy día es un traje que está aprobado por la sociedad completa como un traje de la mujer chilena, la china, la campesina. Pero nunca existió ese traje, solamente existió para el cine. Y se construyó un estereotipo. Lo mismo ha pasado con Chiloé. Se han construido muchos estereotipos en relación a la fiesta. Bueno, pero
aterrizar. Disculpen porque de repente yo soy como los árboles, me voy para los lados, para las ramas. Pero siempre vuelvo a mi raíz. Bueno, ¿qué quería decir con esto? Que cuando llegamos no entendía por qué llevaba en la bolsa. Yo sabía que la otra llevaba la guitarra. Iba todo y... ¿Verdad que iba en la Chento? Bueno, a la fiesta. Pero antes de entrar a la casa, como a, qué sé yo, a 100 metros, me dijo, espérame un poquito, espérate un poquito, espérate un poquito. Me repitió varias veces, espérame un poquito, espérame por aquí, espérame por aquí. Y se fue con su bolsa, me pasó la guitarra y se fue con su bolsa quintalera. Y no van a creer ustedes que él aparece, yo no lo podía creer, de punta en blanco, como si recién hubiera salido de la casa. Zapatos lustrados, su traje negro, su chaqueta amplia, cruzada, ¿ya? Camisa blanca, impecable, camisa blanca y su pañuelo aquí en el bolsillo superior. Impecable, impecable. Y ahí entendí, pues. Ese fue el mejor ejemplo. Y entonces mi viejo me enseñó todo, desde la vida cotidiana hasta los pájaros, hasta las plantas, hasta los árboles, hasta la vida en Chiloé, junto con la Piti, con su mujer, la Piti Saldivia. Entonces, igual que doña Rosa Saldivia de arriba, el compadre Pocho Saldivia, eran varios hermanos. Y vean, a propósito, disculpen que me alargue un poco, pero miren lo que ha pasado. Yo, por ejemplo, hay una pericona que dice, y esos 4 que bailan son 4 hermanos, van al infierno atados de pie y mano. Esa aparece en muchas partes. Y no me van a creer que ese verso tenía razón. No es que se fueran al infierno, pero bailaban 4 hermanos. Eso lo encontré en el interior de Cucao, para allá para Chanquín, donde yo tengo mi compadre, bueno, fallecido, y está mi ahijado. Vive allá con la madre, con más de 100 años, la mamá. Bueno, y luego en las Islas Chauques, con Eugenia, encontramos también una pericona de las mismas características. Entonces, la entrevistada Segundo me dice, Segundo Barriento, me dice, aquí solamente bailan los hermanos y nadie más. Y me enseña una pericona increíble que nunca más la he visto en ninguna parte. Ni tampoco la he enseñado porque no he tenido la ocasión de enseñar. Y es como un fandango. Y el... Eso suena en los pies. Y la guitarra va tocándolo de esa manera. Es impresionante. Y bailaban 4 hermanos. Igual que allá en Cali. Bailaban 4 hermanos. Doña Rosa, la Piti, compadre Pocho y no recuerdo el otro nombre. ¿Ya? Y cantaba canagüe. Esa experiencia quería comentarle, primera vez que la digo, con respecto a la pericona, ¿ya? Entre otras cosas. Yo estoy muy contento, muy feliz, porque el libro sale de ahí, no sale de afuera, no sale de ninguno de los que hemos ido allá y hemos sido hijos. Yo, por ejemplo, soy hijo adoptivo, igual que el Víctor Contreras. Somos hijos adoptivos de Chiloé, pero yo de padre y madre. Incluso Canagüe, te voy a decir que me regaló un terreno. Estás loco, viejo, ¿cómo se te ocurre? Si yo vengo a verte a ti, no vengo a buscar nada. Mira, la generosidad estaba manifestada ahí. Ahí estaba, y a mí me decían cabeza de luche. Cabeza de luche. La Viti me decía cabeza de luche porque era muy crespo. Muy, muy crespo. Así es que allá viene cabeza de luche, me gritaban. Y yo bajaba al chorrillo en las mañanas a buscar el agua para el desayuno, para el lavado, a bañarme abajo al chorrillo, que era una quebrada, en la casa vieja de Cali. Un lindo recuerdo en homenaje a los viejos que se han ido. Gracias, Pablo, por esta oportunidad. Muchas gracias a usted, don Iranio. Ya al principio, cuando comenzamos, igual hablé sobre usted y que me ayudó a la revisión del texto, y que lo revisó varias veces, y también incluimos esas anécdotas que usted nos cuenta acá. No sé si Claudio le escribió algo en WhatsApp. No sé si, bueno, mencionar básicamente de que lo que acaba de compartir don Iranio es muy importante, muy clave que se pueda replicar a nivel de colegios, porque hoy día vemos que los textos escolares se habla del disfraz del chilote de repente, se habla del disfraz de pascuense, se habla
hoy día tenemos que tener claro de que no existe un disfraz para cierto baile o cierto acto típico de acuerdo a la zona geográfica que queramos presentar. Existe la vestimenta real, cómo funciona en base a cómo se vivió. Y hoy día, como tú lo mencionabas, Pablo, muchos conjuntos folclóricos ridiculizan al chilote de tal forma de que no es la realidad autóctona como se vive en el campo. Como bien lo mencionaba don Iranio, mi suegro, que aún está vivo, obviamente la vestimenta dominguera que le dicen ellos es de punta en blanco para ir a un velorio, para ir a un Sí acto es. público, punta en blanco, con un traje, con los zapatos bien lustrados, relucientes, y la etiqueta así, el pañuelito aquí en el terno es clave, es primordial, lo que usted ha dicho y que vivió por experiencia propia es muy clave, muy importante. Y hoy día eso tiene que ir cambiando de acuerdo a cómo hoy día las autoridades de gobierno, las autoridades que están rigiendo en el ámbito de cómo educamos a nuestros niños, es claro de que los libros de historia, esto sea verdaderamente lo que corresponde y que no se diga que es un disfraz o algo propio para hacer un acto de cierta época. Entonces, eso de verdad que a través de este libro, de esta recopilación, de esta investigación tan profunda, va a permitir cambiar y va a permitir que nosotros, que estamos siendo parte de este lanzamiento hoy día, podamos ir proyectando y contando de lo que está pasando, lo que muestra este libro a cabalidad con la estructura pura de cómo es la idiosincrasia chilota. Sí, mira, a mí yo estoy de acuerdo contigo, Claudio. Claudio, ¿no? Sí. Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero ha habido hay un proceso importante sociopolítico, socioantropológico, que ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo, muchos años, de la década de los 60, de los 70. ¿Ya? Y eso se ha traducido en la forma de enseñar a los jóvenes en los colegios y las necesidades de que los colegios tengan que hacer representaciones para el 18 de septiembre con vestidos de esta usanza, pero la verdad es que los profes dicen se van a disfrazar de. Entonces también ese es un problema, un estereotipo. Pero ha sido producto de eso, pero no solamente de ello, de la enseñanza, porque en el caso de Chiloé hay que manifestarlo, cuando los profesores salían de la normal de allá, que fueron realmente maravillosos, y los profesores formaron tantos grupos en la década de los 60, que en cada colegio ya había un grupo de profesores que tenía su grupo de proyección folclórica. Bueno, eso tiene que ver también lo que comentaba con que la proyección artística, la televisión, la radio, fueron factores fundamentales para las transformaciones, porque era copiar o aprender esa música, esa danza y llevarla al disco y luego llevarla a la radio y luego a la televisión y luego transformarla en grupo, que yo he dirigido grupos, así que yo lo sé de memoria, sé perfectamente del manejo de los estereotipos. Y luego el ballet folclórico, que es también yo dirigí el ballet folclórico, fui fundador del Ballet Folclórico Nacional, entonces, y lo dirigí también. Entonces, conozco muy bien, pero resulta, y ese es el tema, es que nunca los ballets folclóricos estudiaron nada. Nosotros cuando creamos el ballet folclórico, mi maestro Rodolfo Reyes, el año 69, teníamos un departamento de investigación de folclore. Y no había nada que se montara en el ballet si no había pasado por las manos o había sido recogido o aprendido por los miembros de ese departamento que después pasó al Ministerio de Educación, a la Casa de la Cultura del Ministerio de Educación, después al Ministerio de Educación y hoy día no sé si existe como parte del Consejo de la Cultura. Pero ese centro fue muy importante porque ahí estuvo trabajando conmigo, porque yo era el director de eso, trabajando conmigo, Jimena Bunster, la antropóloga, la doctora María Esther Greve, y para nuestro apoyo. Nosotros no íbamos a la montaña, no íbamos a Chiloé, no íbamos al norte, al altiplano. Vivíamos un tiempo en la zona mapuche, en la cordillera, o en el lago Lanalhue, el lago Ranco, en Isla Guapi, etcétera, y en Chiloé, para aprender y transmitir de una manera lo más objetiva posible. Pero lo otro es un espectáculo.
Y el espectáculo tiene reglas en la escena que hacen lo que quieren. Esa es la libertad del espectáculo. Entonces, cuando se enseña en el colegio, no debe enseñarse para el espectáculo. No debe enseñarse para el espectáculo, sino que debe ser enseñado igual como se enseña la historia, la música, ¿cierto? La religión. No sé si todavía creo que ya no existe religión en los colegios. Las matemáticas, ¿cierto? Entonces, esta parte, lo que tiene que ver con la identidad, no es enseñado, sino que se enseña como un espectáculo para el 18. Vean ustedes lo que ha pasado con la cueca. La cueca se ha transformado, ha llegado al espectáculo, la televisión, en que empiezan unos sátrapas a bailar la bandera. Es una vergüenza eso, ¿cierto? De un nacionalismo barato, pero increíble. ¿Cómo es posible? Si la cueca se baila, o cualquier danza se baila en pareja, entre hombre y mujer, y no entre un objeto y un ser humano. Eso pasó un estereotipo también, y así han pasado cientos de estereotipos, miles. Entonces el tema es cómo nosotros, profesores, trabajamos en la enseñanza básica, media y universitaria, lo que tiene que ver con la identidad. Y para ello hay que meterse. Yo no puedo saber de música de tradición oral o de la religiosidad popular o tradicional en Chiloé, si no leo a Víctor Contreras, porque es el que más, a propósito, el que más sabe de eso en Chile, el que más ha profundizado en el tema. No puedo hablar de eso si no se habla de las misiones circulares, que también estudió otro musicólogo como Víctor, me olvidé, Víctor estamos Rondón. juntos. Víctor Rondón. Rondón. Sí, Rondón, entramos juntos a la carrera hace el año del cohete, 69, 70. Por ahí. Entonces, yo tengo que aprender, y antes tuve que leerme 1000 textos. Tuve que leerme, el primero que me pasaron a mí para estudiar, el Indio Pavé me dijo, léete este libro, que era Chiloé y los Chilotes. Y de ahí para adelante, después leer novelas, Rubén Azócar, con gente en la isla. Los Guanayes, en fin, hay una cantidad de nombres de textos, de novelas y de historias que son importantes para poder proyectar. Fíjense que una danza llamada La Nave, ¿cierto? Ustedes la conocen, todos la conocen, que la tiene el libro de El origen en el arte musical en Chile de Pereira Sala, publicado el año 1961, creo, 61, creo, no estoy por ahí. Y luego, Sí. Héctor Pavés con la Gabriela encuentran vestigios de La Nave en Chiloé, en Castro. Había un músico y un viejito, le llamaban Felipe Yaipén, en el Banco Estado, en toda la esquina donde está el Centro Cultural de Castro, en la esquina estaba el Banco del Estado. Y ahí se sentaba don Felipe Yaipén a vender sus chupones con un canastito. Y él le enseñó a Héctor trozos de La Nave. Cantó algunos trozos y le explicó de qué se trataba. ¿Qué es lo que hizo Héctor? ¿Qué creen ustedes? Montó la nave, pero ¿cómo la montó? Leyó un libro. ¿Qué libro? Gente en la isla, de Rubén Azócar, donde aparece la descripción de eso. Don Iranio, Así se montó. sí, la nave la vamos a hablar un ratito más cuando veamos No, la no importa, danza. pero quiero recordar porque tiene que ver con esto, justamente. Sí, a lo mejor yo me voy, también no hablo más porque hablo mucho. Y luego me voy a la Buta Chao, que el año 77, y encuentro una nave como Busca tu Vida, completa, con la comunidad, 2 comunidades que se juntaron a un encuentro de fútbol, ¿cierto? Un encuentro de fútbol, un recibimiento, y se hace el recibimiento en la casa del músico y cantor de Chauques. Y lo primero que hace, le dice, cierra las puertas, dice su mujer, cierra las puertas, porque vamos a empezar la fiesta. Y tocó el Busca tu Vida. Para mí fue la manzana de Newton, fue la caída. No sé, pues yo descubrí la electricidad en ese momento. Era tan increíble porque estaba viendo una danza histórica que estaba viva y funcionando en la comunidad. Entonces, muy importante el conocimiento previo para poder dar una opinión del punto de vista del espectáculo, para construir un espectáculo. Y de qué manera yo enfoco
conocimiento para el espectáculo. Y lo último que voy a decir, un director, un coreógrafo, un músico, un creador, como muchos de ustedes que están acá presentes, tienen que aprender. Miren, hay un cuadro famoso que se llama El Guernica, que lo pintó un increíble personaje, pintor cubista que se llama Picasso. ¿Qué es lo que es el Guernica? Si no es ni más ni menos que el horror de la destrucción de un pueblo que se llamaba Guernica en España, donde Franco permitió que los nazis entraran y bombardearan ese pueblo para probar las bombas que iban a ser usadas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó ahí? Que él se levantó, cuando empezó el bombardeo, minuto a minuto, segundo a segundo, durante toda la noche, no durmió ese hombre y hacía boceto sobre lo que estaba pasando. 100 bocetos. Yo los conocí porque están en el Museo Reina Sofía. Ahí, 100 bocetos o más, pero una cosa increíble. Y uno cuando entra al Reina Sofía se va por los corredores y va viendo los bocetos, que son cientos, y va entendiendo. Y cuando llega al final a una pintura gigantesca que llegó, porque estuvo en el exilio en Nueva York, llegó a España y se instala en el museo, cuando uno entra, no lo puede creer. No lo puede creer porque lo mismo que yo aprendí en los bocetos que vi, esos signos, estaban presentes en esa pintura. Entonces, el conocimiento previo para construir algo es muy, muy importante, es necesario. Lo mismo para los creadores, los coreógrafos, los músicos, etc. Y no hablo más porque me paso. Gracias. Muchas gracias, Irani. Gracias. ¿Viene algún video ahora, parece, Pablo? Sí, antes de empezar a hablar de las danzas, que vamos a hablar como súper rápido, vamos a ir viendo algún video o vamos a cantar alguna canción en vivo. Voy a mostrar el video de la ilustradora que se llama Anne Mont y que ilustró las danzas con respecto a diferentes bailes o grupos folclóricos que la hacían. Muy lindo sus dibujos de cada danza, así que vamos a ir mostrando un video que ella me envió con mucho cariño de lo que fue el trabajo para ella dentro de este libro compilatorio. Hace un par de años recibí la invitación de Pablo para participar en su proyecto de un libro que pusiera en valor la variedad y complejidad de las danzas de Chiloé. Me emocioné de saber que quería que yo participara ahí. De la mano de la creación de este libro, aprendí a valorar tantas partes del folclore chilote que Pablo, con la visión científica de un tecnólogo médico y la sensibilidad de un músico chilote, describió de forma muy minuciosa. Esos detalles de la vestimenta, del lugar donde se realizaba, de la actitud de cada uno, y junto a la música y las letras de las canciones, donde se expresan vivencias, formas de ver el mundo, temas tabú entre líneas, y acompañado de mis recuerdos de infancia en Dalcahue, fueron dándole vida a los personajes de estas ilustraciones. Yo no sé hacer las cosas sin involucrarme, me vuelco completamente a ellas. Y fue así que junto a los personajes que comienzan a aparecer pequeñas historias dentro de las ilustraciones, que son hechas con acuarela, con lápiz, con tinta, que espero puedan acompañar bien este valioso registro. Agradezco a Pablo y a todos los que participaron en la creación de este libro, el poder hacer visible toda la variedad y complejidad de las danzas y entender un poco más las culturas e historias de nuestro querido Chiloé.